Así como estamos, vamos a irnos al libro de San Lucas. En el libro de San Lucas, capítulo 12, queremos leer un texto bíblico. San Lucas, capítulo 12. Cuando esté conmigo y el verso 4, vamos a leer el verso 4 de San Lucas 12. ¿Está conmigo? Dice la escritura así en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Leemos el 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si no os digo a este, temed. Vamos a orar nuevamente, ya oramos, pero vamos a darle gracias a Dios por su palabra. El tema de hoy es un tema bastante fuerte, confrontativo, pero que lo necesitamos en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a digerir su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuando tú hablaste de estas cosas, Señor, sabemos que los discípulos iban a enfrentar dificultades en sus vidas, pero tú nunca los engañaste, Jesús, sino que los confrontaste con la realidad que había venir en sus vidas. Señor, esas palabras que les dijiste a ellos también son para nosotros hoy en día. Enséñanos, oh Dios, a recibir tu palabra y que la pongamos en práctica cada día en obediencia a ti, Señor. Sabemos que vamos a enfrentar momentos difíciles en esta vida, pero tú das una palabra de promesa y esa promesa es fiel y verdadera. Háblanos, enséñanos, aliéntanos en medio de los tiempos para que nos mantengamos, oh Dios, sirviéndote a ti cada día. Gracias te damos por tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. Y el tema es, no temáis a los que matan el cuerpo. Todos sabemos los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Tiempos que infunden temor a la sociedad. Porque la amenaza es real. La amenaza de una epidemia es real y podemos ver alrededor nuestro algunos seres queridos que se van, amigos, familiares, etcétera. Pero Jesucristo habla sobre lo que es la muerte del cuerpo y vamos a, antes de llegar a ese texto bíblico que hemos leído, vamos a ir a la introducción en la cual Jesucristo está hablando y a quienes les está hablando. Allá unos versículos anterior al capítulo 12, dice la escritura allá en el verso 37 del capítulo 11, dice, luego que hubo hablado, le rogó, dice, un fariseo que comience con él. Entonces la invitación acá que se le hace a Jesucristo es que un fariseo lo invita a su casa y se desarrolla el diálogo y dice, y el fariseo se sorprendió, dice, porque Jesucristo no se lavó las manos antes de comer. Entonces, desde ese momento comienza a enseñar y a exhortarles a ellos. Luego, allá en el versículo 53 del capítulo 11 de San Lucas, les dice, y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, con la intención, hermanos, dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca
para acusarle. Entonces, él conocía la intención de los fariseos y de los escribas, y ellos, dice, trataban de que él dijese algo para que fuera él a acusarlo y poderlo tomar en ese momento. Entonces la intención de ellos obviamente es conocida por Cristo Jesús. Conocía las intenciones de ellos. Entonces las intenciones de ellos, ninguna de ellas era buena. ¿Por qué? Porque querían encontrarlo a él en un error o en una mentira en la cual en él no hay mentira ni errores, porque él es el Dios encarnado en Cristo Jesús. Entonces, la lucha que tenían no era contra un hombre, era con Dios hombre. Estaban luchando contra Dios. Todo lo que hacían era, el objetivo de ellos era apresarlo, juzgarlo y sacrificarlo. Sacarlo del camino de ellos. No estaba de acuerdo a la agenda, no estaba de acuerdo a al conocimiento de ellos, no estaba de acuerdo a lo que ellos enseñaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo les llama hipócritas. Y les dice, vosotros ponéis cargas en las cuales ustedes mismos no quieren llevar. O sea, imponéis cargas a otros con la enseñanza que ustedes dan, que ustedes no están dispuestos a hacer lo que ustedes les dicen a ellos que hagan. Y los confrontaba de una forma dura. Entonces, no confundamos el Cristo que confronta a aquellos que son contra su enseñanza. ¿Cómo era el corazón de Jesucristo? Jesucristo, la Biblia dice que cuando él veía las multitudes, dice, él tenía compasión de las multitudes. Entonces, ese es el verdadero Cristo, el Cristo que se revela, dice, con compasión a las multitudes. Entonces, su corazón se revelaba con compasión a ellos, pero a los que él tenía que reprender y a los que tenía que corregirlos, les hablaba de una forma bien fuerte. Ahora bien, en el capítulo 12 entra la enseñanza y dice, en esto dice, juntándose por millares la multitud, tanto dice que unos a otros se atropellaban. ¿Y qué hace Jesús? Dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, y aquí viene la enseñanza. Cristo primero dice, se llegó una multitud. Y luego él desarrolla una enseñanza directamente a sus discípulos, pero la multitud estaba escuchándolo. Entonces, no solo para ellos la enseñanza, sino que los demás estaban escuchando. Y dice, comenzó a decirles a sus discípulos, primeramente dice, guardados de la levadura de los fariseos. Ahora bien, y dice que es la hipocresía. Entonces, la levadura representa, dice, la hipocresía de los fariseos, de los religiosos de ese tiempo. Entonces, Jesucristo les enseña a sus discípulos y a la multitud que estaba ahí, les dice, guárdense de la hipocresía de los fariseos. Entonces, ¿qué entonces Jesucristo les enseñó a ellos y que también nos enseña a nosotros hoy en día?
Quiere decir que si en el tiempo de Jesucristo habían hipócritas, quiere decir que en el tiempo de la iglesia actual también existen. Entonces, la enseñanza de Cristo es: guárdense de ellos. Entonces, la iglesia debe de guardarse, dice, o retirarse o mantenerse alejado de esas personas. Porque esa es la enseñanza que Jesucristo les está dando a sus discípulos. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora bien, veamos entonces ahora qué es lo que puede hacer la hipocresía en ellos. Se extiende y se penetra hondamente en la persona y en todo lo que ella hace, la hipocresía. Hincha y amarga como la levadura. O sea, la levadura lo que hace es que el pan, cuando se le pone, lo levanta, ¿verdad? Y cuando nosotros comemos el pan, ¿qué sucede? También nos levantamos. Entonces, todo el pan que lleva levadura, algo va a producir en nuestro cuerpo. Pero como decían, eso, harina es de otro costal. O sea, ese tema es de otro costal. No vamos a tocar de eso, porque no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de la levadura y lo que representa la levadura en estas personas. Se hinchase y dice, se hincha y amarga como la levadura, pues llena, dice, a los hombres de orgullo. Esta es una de las cosas que los fariseos y los escribas tenían. Ellos, dice, se sentían que les gustaba que la gente los venerara. Y les dice Jesús constantemente, les dice, ustedes son unos hipócritas porque ustedes, dice, anhelan los primeros asientos en el banquete o en las reuniones. ¿Por qué? Porque ellos estaban inflados. No de gordura, sino de ego. Entonces, el ego puede ser tan peligroso que no nos damos cuenta que estamos procediendo contra la voluntad de Dios. Entonces, si hay ego en mí, yo tengo que primero, número uno, reconocerlo en mí. Y luego, después que lo reconozco, tengo que aplicarle lo necesario para que el ego no arruine o no dañe mi relación con Dios, ni mucho menos con mi prójimo. Entonces, el ego de ellos era tan grande que aún no podían visualizar lo que Cristo traía para este mundo. Entonces, una de las enseñanzas es que si hay ego en nosotros, tenemos que tener cuidado. O sea, la hipocresía puede traer ego. También los llena de orgullo y planta en ellos raíces de amargura. Entonces, el orgullo lo que hace es que la persona se cree prepotente y se cree que él puede hacerlo todo y que no necesita ayuda de nadie. Entonces, la prepotencia, dice, puede llevar a la persona a un estado de amargura o raíz de amargura en el corazón. Entonces, no hay nada más peligroso que un hijo de Dios permita que la amargura entre a su corazón y esa amargura tome raíces dentro de él. Quiere decir que lo ha dejado por mucho tiempo y eso, en vez de mejorar su vida con Dios, está dañando. La raíz de amargura no le permite al hombre y a la mujer gozarse y alegrarse, ni cantarle al Señor,
porque la amargura ha tomado posesión de sus emociones y de su mente y no le permite seguir adelante, sino que está encadenado, no con cadenas físicas, pero emocionalmente. Entonces, la hipocresía trae todas estas cosas, y esto es lo que Jesucristo les está diciendo a los fariseos y a los escribas. Los trató de una forma bien dura, pero a la misma vez hay enseñanzas para nosotros que debemos de aprender en el tiempo de Jesucristo, cómo Él enseñaba, y las enseñanzas de Él son tan valiosas para nosotros hoy en día. La iglesia del Señor debe de ser una iglesia centrada en la palabra de Dios, enraizada en el conocimiento de la revelación de la gracia de Dios. La iglesia no debe crecer solo con emociones, porque una iglesia emocional, en el momento que las emociones le falten, se va a desboronar. Pero una iglesia que está fundada en la roca que es Jesucristo, en el fundamento de la palabra, nada ni nadie te separará del amor en Cristo Jesús. No importa la tormenta, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa lo que venga. San Pablo dice, nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Cuando tú tienes el amor de Cristo en ti, no hay nada ni nadie que te pueda separar. Una iglesia tiene que tener el conocimiento de la mente de Jesucristo. Una iglesia tiene que estar fundada en la palabra de Dios, porque si estamos fundados solamente en emociones y venimos y nos alimentamos solamente emocionalmente, vamos a fracasar. Pero debemos de estar fundados en la palabra de Dios. Leamos la palabra, vivamos la palabra, sustenta tu alma con la palabra, y eso te dará las raíces necesarias, sólidas, para poder crecer aún en medio de las tormentas de la vida. O sea, ¿quién le dijo a usted que la vida es fácil? La vida no es fácil. La vida hay que luchar. La vida es de constante lucha. Tenemos que aprender de las enseñanzas de Jesucristo. O sea, todas sus prácticas religiosas eran inaceptables para Dios y ofensivas para el prójimo. No eran aceptadas por Dios y eran ofensivas para su prójimo. Las enseñanzas de los fariseos. Ahora bien, esta era la levadura de los fariseos. Entonces, aprendamos nosotros lo que Cristo está corrigiendo en ellos para no pasar nosotros por esos caminos. Amén. O sea, el gozo debe estar en usted siempre. Ahora bien, Jesús viene a decir a sus discípulos ahora, guardados de imitarles. Mire, no es bueno imitar a otra persona. En el sentido de que uno trata de caminar como otra persona, trata de hablar como otra persona, trata de hacer los gestos de otra persona. No, usted sea auténtico, sea genuino, sea usted mismo. Porque no puede pretender ser otra persona. Sea usted mismo, reconózcase usted mismo, pero es el puesto que Dios le ha dado a usted. Usted diga,
Fíjese, cuando se ve al espejo, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, pertenezco al reino de Dios. Entonces, cuando usted se pone en el lugar que ya Dios lo ha puesto a usted, usted se va a ver con autoestima. Va a reconocer lo que Dios es en usted y no lo que usted es por sí mismo. Entonces, la autoestima es tan importante para cada uno de nosotros porque el ánimo viene de ahí, del autoestima que tenemos. Cuando me veo al espejo y le digo a Benjamín, te estás viendo más viejo, pero te quieres todavía. Y saco una foto de 20 años y comparo y veo al espejo, no, estás viejo. Pero contento y alegre con los años que Dios me ha permitido vivir. Al día de hoy estoy satisfecho por los años que Dios me ha dado de vida. Te digo, gracias Señor por los años de vida que me has dado. Gracias porque me permitiste crecer a mis hijos. Gracias Señor porque ahora todavía tengo vida. Me has dado fuerza todavía y aquí estoy y seguiré predicando tu palabra hasta que tú me saques de esta tierra. Entonces la vida de cada uno de nosotros tiene que tener propósito. Con propósitos, hermanos. El ciclo de cada uno va cambiando. Cuando tenía 20 años, tenía mucha energía y mucha fuerza. Y siempre estábamos pensando, mi esposa y yo, en trabajar y crecer a nuestros hijos. Y comían, hermano. Como usted no tiene idea. Usted ya lo sabe. Desde que nacían había que comprarles leche infamil de la cara. Y si usted viene de Centroamérica, le daban leche de cabra. Y lo mejor sería de vaca. Bueno, dicen que la de cabra es buena. Y aquí es procesada. Hombre, si estos hijos de nosotros nacieron en cama, como dicen, en cuna de oro. Si algunos se acuerdan lo que le llamaban los petates. En nuestro tiempo. Pero anyway, nuestra vida tiene propósito. El hecho que Dios nos haya permitido vivir en esta nación es para que desarrolles tu talento, tu intelecto, tu sabiduría y la pongas a trabajar a favor de la comunidad donde estás. Entonces, aquí tenemos jóvenes brillantes, hermanos adultos brillantes, hermanas brillantes que tienen talentos que Dios les ha dado. Pónganlos a trabajar para la obra del Señor. No piense de que usted ya no sirve. ¿Cómo que no? Si usted es un tesoro para Dios. Si Dios le llama reyes y sacerdotes, entonces, ¿cuál es la posición que Dios nos está dando? Posición de reyes y sacerdotes. Los reyes son los que gobernaban a los pueblos. Entonces, la posición de una persona así en el mundo espiritual es que Dios te ha dado esa posición, pero para que usted tenga esa autoridad de poder no solamente recibir, sino dar a otros. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. ¿Por qué? Veamos cómo Jesucristo veía a las multitudes con compasión. Entonces va a haber otros que usted puede ayudar y decir, voy a tener el espíritu de Jesucristo. O sea, voy a ser compasivo con otros. No podremos pasar de lejos e ignorarlos. No quiere decir que vamos a resolver los problemas de todos, pero si a alguien le podemos ayudar, pues gloria a Dios, ¿verdad? Ahora el verso 2 dice, del capítulo 12 de San Lucas, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, no hay nada que se haga encubierto o en lo oscuro
que no va a salir a la luz. Todo lo que se hace siempre va a salir a la luz. Sea ahora o sea en el día del juicio. ¿Ha oído hablar del trono blanco? Donde grandes y pequeños estarán frente al Rey de Reyes y cada uno dará cuenta a Dios de sus actos. Aunque la iglesia se la llamará a cuentas, pero no para condenación, sino para darle sus galardones, para darle su galardón, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho el Señor te pondrá en aquel día. No hay nada más animante para nosotros que el Señor diga, realmente hiciste poco, pero en lo mucho te voy a poner. Entra a la vida eterna. ¿Y qué más queremos, hermanos? Entrar a la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, por eso vale la pena servirle a Cristo Jesús. Hermano, no te reserves lo que Dios tiene para ti o para servir a otros. Tarde o temprano, le digo, se va a saber. Ahora el verso 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas o en la oscuridad, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, todo esto va a salir. O sea, todo lo que se habla en un rincón invisible va a salir. O todo lo que esté en un corazón arrinconado allá, también dice va a salir a la luz. O sea, lo podremos cubrir por un tiempo, pero de todas maneras, tarde o temprano, va a salir. O sea, aquellos que no son consecuentes con lo que procesan públicamente, en la luz, dice, se oirá. O sea, de una u otra forma, hermanos, o de otra manera, llegará el momento de descubrirse. Y la falsedad de cualquier cristiano va a salir a la luz. Entonces, lo que quiero decirle es que seamos servidores auténticos a Dios. Porque lo falso va a salir un día. Entonces, en lo auténtico es que cuando te duele, dices me duele. Y cuando estás alegre, dices estoy alegre. Y cuando tienes deseo de llorar, llora. No es falta de fe, eres auténtico. Dios reconoce que somos humanos y también somos débiles. Y cuando lloramos, Dios también está viendo el lloro y el llanto y el sufrimiento. Y Dios nunca abandona y nunca deja a nadie solo. Auténticos con Dios. Sirvámosle a Dios, porque dice lo falso siempre va a salir a la luz. Y yo no quiero ser una persona que estoy fingiendo ser cristiano y no serlo. Porque lo que estoy haciendo entonces es engañándome a mí mismo. Entonces estoy perdiendo mi tiempo. La autenticidad en nosotros es importante. ¿Por qué? Porque esos discípulos fueron auténticos. ¿Por qué fueron auténticos? Porque ellos pasaron persecución. Y muchos de ellos fueron mártires por causa del evangelio de Jesucristo. Pero no se tiraron hacia atrás. No renunciaron al llamado que Jesucristo les había hecho. Prosiguieron adelante. Y sufrieron. Fueron sufridos en su camino. Jesucristo sufrió.
Entonces, ¿qué? ¿Estaremos exentos nosotros del sufrimiento? Absolutamente no. Tal vez no por la persecución del evangelio, pero por otras circunstancias podemos pasar dificultades. Aunque estamos en este mundo, pero no somos parte del sistema de este mundo. Pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si la fe que un hombre profesa no tiene poder para dominar y curar la maldad de su corazón, si no tiene fe, o sea, para enmendarse a sí mismo, o sea, usted sabe que cuando venimos al Señor, venimos, diríamos, con muchas mañas, con muchas cosas que aprendimos en el mundo. Pero todas esas cosas tenemos que irlas dejando. Entonces, progresivamente nosotros vamos santificándonos. El santificarse es estar consciente de lo que Dios quiere de mí, o que la palabra me enseña a mí. Entonces, cuando venimos al Señor, venimos con una carga y venimos con una artimañas y mañas que aprendemos en el mundo porque las necesitamos para defendernos. Y era la forma como nos defendíamos. Por eso es bienaventurado el joven que camina dentro del Señor desde pequeño. No tiene que pasar esos dolores, esas artimañas del mundo. La importancia de nosotros enseñar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos no vayan a sufrir como nosotros. Hay personas que descubren la salvación de Cristo Jesús ya al final de sus años de vida. Y dicen, y realmente la expresión que dan es que se lamentan por no haber conocido a Dios antes. Y dicen, si lo hubiera podido conocer cuando tenía 20 años, le hubiera servido a mi Señor. Porque han experimentado el gozo de la salvación, la alegría, todo lo que Dios da a nuestras vidas. Es auténtico, es real en nuestras vidas. Dios es real en nuestras vidas. Ahora bien, en el verso 4, nosotros encontramos ahí que el poder del enemigo es limitado. El poder del enemigo es limitado, dice, mas os digo, ¿y cómo le llama el Señor? Amigos. La relación que Cristo tiene es de amigos. Entonces, no vaya a contestar a esta pregunta, pero ¿cuántos amigos usted tiene? No me diga, porque el amigo es aquel que está contigo en todo tiempo. Y si hay amigos, hay muy pocos. No es que soy negativo, es una realidad. Amigo no es todo aquel persona que te dice yo soy tu amigo. Amigo es aquel que está dispuesto a estar a tu lado cuando estás en sufrimiento, cuando estás pasando dificultades, cuando no puedes caminar por las circunstancias y viene y te pone su hombro y te levanta y te dice, amigo, adelante. O el que te da un buen consejo, el que desea el bien para ti. Ese bien solamente tiene que venir de los buenos amigos. Y así le llama a Jesucristo amigos. Qué hermoso es la palabra del Señor, porque allá en el capítulo de Juan, capítulo 15, el Señor les habla a los discípulos. Yo, dice, los he elegido a ustedes. La elección viene de Dios hacia nosotros. Entonces, Él te
eligió a ti para que fueses salvo. Él te eligió a ti para que tú sirvas de luz en medio de las tinieblas. Él te eligió a ti para que seas sal. Él te eligió a ti para que tú declares la palabra de bendición de Dios. Él te eligió a ti para que seas canal de bendición para otros. Él te eligió a ti para que de ti salga palabra de vida, palabra de ánimo, palabra que cambia, palabra que restaura, palabra que levanta, palabra que traerá vida al que no tiene vida. Y tú y yo somos los llamados para eso. Bienaventurados somos por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y deberíamos de estar gozosos y alegres lo que Dios hace. En San Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, una forma de hablar, Jesucristo les llama amigos. ¿Por qué? Dice, porque ahora ustedes saben lo que el Padre me ha enseñado a mí, yo se los he revelado a ustedes. Y eso no solo fue para ellos, es para nosotros, la iglesia hoy en día. Entonces, la revelación de Dios es para la iglesia. Los que entienden los tiempos y las razones de lo que viene es la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y solo la Escritura. Ahí nos habla Dios. Ahora bien, en ese verso 4, habla y dice, el consejo de buen amigo es este. Dice, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. O sea, recuérdese que Jesucristo le está hablando a sus discípulos porque los está preparando para la persecución que viene. Y estas son las palabras que Jesucristo le está diciendo. Entonces, el contexto es que Jesucristo no les está encubriendo nada a sus discípulos del porvenir de ellos. Al contrario, los está preparando. ¿Por qué les está diciendo esto? Algunos de ustedes van a ser muertos por causa del evangelio mío. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Y los estoy preparando para cuando llegue ese momento, ustedes van a saber que no tengan temor a aquellos que maten el cuerpo. Ahora, la iglesia hoy en día, actualmente, en este momento, en Estados Unidos, de cierta forma, tenemos esa libertad de expresión. Entonces, no hay persecución contra nosotros porque predicamos públicamente el evangelio. Pero en el tiempo de ellos sí la había. Entonces, ¿cómo entonces aplicamos esto a nuestra vida hoy en día? El punto que quiero que se lleve en su mente es que por causa de la epidemia que estamos viviendo, dice, no tengas miedo a morir. No tengas miedo a morir porque el cuerpo tarde o temprano va a morir. Entonces dice él, no tengan miedo a morir. Y si los preguntamos nosotros, y como dijimos que íbamos a ser sinceros y transparentes, y si le pregunto, ¿usted tiene miedo de morirse? Si usted me dice que no, I don't know. Pero yo tengo miedo a morir. Nadie se quiere morir, querido hermano. Exacto, ahorita no, ahora no. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Puede ser mañana, no lo sabemos. El punto es que Dios dice, no tengan miedo a la muerte física.
Y eso es preparación mental y emocional para nosotros. Entonces quiere decir que si Dios viene el día de mañana o ahora por mi vida, lo que me está diciendo es: no tengas temor a morir. En muchas ocasiones yo he estado cerca de aquellos hermanos que están agonizando por ciertas enfermedades. Pero en el momento ellos de partir, lo que he visto en ellos es un rostro sonriente, un espíritu lleno de paz. Se me imagina que de alguna forma tienen una sensibilidad de la presencia de los ángeles que están alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque los ángeles, dice, vienen por tu vida. Por tu alma, ellos son los que vienen y te transportan a la eternidad con Dios. ¡Gloria sea a Dios! ¡Oh, sí, Señor! Ellos se encargan de que pases de la muerte a la vida eterna. Entonces el texto dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. O sea, ellos podrán matar el cuerpo, dice, pero no pueden dar vida. Ahora, usted y yo sabemos que el alma es eterna. El alma no muere. O sea, usted, your own being, lo que usted es por dentro, no muere. Es eterno. Entonces, cuando morimos, si estamos en Dios, vamos a la eternidad con Dios. Ahora bien, el texto bíblico sigue hablando y dice: pero os enseñaré, dice, a quién debéis temer. Y el temor acá no es temor de miedo. No, es un temor de reverencia que cuando usted viene y anda y camina donde quiera que vaya, usted sabe que está caminando ante la presencia de Dios. Y usted lo hace con reverencia en donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque usted sabe que está en la presencia de Dios. Recuérdese que no hay nada oculto. Ahora bien, el texto dice, el 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Ahora, el único que tiene poder para hacer estas cosas es Dios. Ahora, ¿quiere decir que Dios es malo porque manda a unos al infierno? No, no. Ellos decidieron ir al infierno porque el evangelio ha sido predicado desde que Cristo vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, envió a sus discípulos a predicar y las naciones fueron predicadas, y ahora nosotros somos la cosecha del sufrimiento de los antepasados, pero ahora Cristo no es que los está mandando al infierno, sino que la puerta de la salvación, de la gracia, sigue abierta ahí para todo aquel que quiera venir y rendirle su vida a Él. Entonces asegurará la vida eterna en Cristo Jesús. Dios no manda a nadie al infierno. El único que puede ir al infierno es Satanás y los ángeles caídos, porque solo para ellos está reservado el infierno, no para los humanos. No hay ningún humano que Dios mande allá, sino que Él decide voluntariamente ir. Porque renuncian a servirle a Él cuando Dios los está llamando. El tiempo de la gracia está abierto para todo aquel que quiera venir a su presencia. Entonces el Señor dice: no tengan temor al que mate el cuerpo, pero el alma, la vida, es tan importante que se nos enseña a tener reverencia a nuestro Salvador.
de alguna forma se está perdiendo la reverencia a nuestro Señor. Pero no son aquellos que lo reconocen, sino aquellos que se introducen. No es lo mismo que todos tengamos el uniforme blanco puesto, que tengamos nuestro corazón limpio. Ahora bien, vamos a ir cerrando entonces. O sea, no temáis aquellos que puedan hacernos daño. O sea, lo que único que van a conseguir es enviarte deprisa o el cuerpo al reposo. Enviarán el cuerpo al reposo, pero también dice el alma al gozo. Cuerpo a reposar y alma a gozar. Qué promesas más hermosas del Señor. Imagínense que aquí en esta tierra podemos gozarnos en la presencia de Dios. ¿Cuánto más será el gozo en la misma presencia de Dios? Será algo, hermanos, que solamente nos podemos imaginar. Pero con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos alegramos y nos gozamos. ¿Cuánto más será en la presencia de Dios? Donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá enfermedad y no habrá sol, porque el que alumbrará de día y de noche, el resplandor será el mismo Dios presente en su trono, y los que estamos ahí alabaremos y glorificaremos su nombre. Por la eternidad, iglesia, vale la pena servirle a Cristo. Vale la pena servirle sin reserva. Ahora bien, termino con este pensamiento que dijo el obispo Hopper, H-O-O-P-I-R. Él fue el mártir de la fe cristiana. Hopper dijo que la vida, dice, es dulce y la muerte es amarga. Pero la vida eterna es más dulce y la muerte eterna es más amarga. ¿A dónde vamos a ir? Con Cristo Jesús, que la vida, dice, eterna es más dulce. Y usted sabe lo que es el paladar del dulce, ¿verdad? El paladar del dulce es algo que todos lo deseamos, especialmente los diabéticos. La vida será alegre, será dulce, sin amargura, sin rencor, porque nada de esto entrará en la eternidad, sino que entrará el alma tuya purificada a través del sacrificio de la sangre del Cordero de Dios, y ese es el que me ha dado visa para entrar a la eternidad con Él, y moraremos por la eternidad con Él. Sea glorificado su nombre, alabado sea su nombre. Pónganse de pie, porque es bueno que te goces en la presencia de Dios. Es bueno que te alegre. No le permitas a la tristeza entrar, sino que deja que el gozo de tu salvación sea el que te lleva de victoria en victoria. Vamos a cantarle al Señor para cerrar. ¿Tienes ese espíritu de alabanza? ¿Tienes el espíritu de que le alabemos? ¿Dónde están mis músicos y cantantes? Que pasen acá y le cantaremos.